siempre me dijo, lo vio las puertas abiertas sin que llamen, sin que pidan permiso, solo los ves entrar y me los pones a predicar a Pedrito y a la alabanza. Y eso ha sido de años. Este enlace fue a través de Liborio Risorto. Y recuerdo que ellos tenían, desde su juventud, sí, ya, vamos a entrar ahorita les vamos a grabar y vamos a tener en las redes esta bendición de que muchos los conozcan, los que no les conocen y muchos que se van a recrear de algunas anécdotas que ustedes, el Espíritu les traiga memoria. Y yo le voy a hacer algunas preguntas y todo va a ser grabado. Bueno, quiero presentarlos, quiero que se presenten. Hermanos, estamos en este momento con una pareja de misioneros. ¿De cuántos años de carrera? 40, el micrófono. Me pones un micrófono a ella para que… 40 años de carrera donde él lo mandaron, la familia vio, lo manda a Italia a aprender una carrera universitaria, arquitectura. ¿Y qué pasó? Cuénteme con esa, que ¿cuántos años tenía cuando usted llega a Italia? 23 años. 23, un jovencito. ¿Y cómo era su vestimenta? ¿Estaba usted con la tendencia hippie? Porque fue la generación nuestra, ¿verdad? Que pelo largo, pantalones campana. Usted también se acuerda, con barba, pelo largo, igual a Liborio, ¿va? Que Liborio también andaba así con pelo largo. Es la generación, sí. Cuénteme qué pasó, cómo fue que usted apareció en la carpa. Queremos oír eso y luego cómo conoció a su bella Laila. Bueno, quiero hacer mención de un filósofo francés que dice que si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, porque verdaderamente nosotros hacemos planes en nuestra vida y Dios tiene otros planes que son siempre mejores, ¿verdad? Y pues yo fui a Italia con el objetivo de encontrar una respuesta a la vida, ¿verdad? Porque yo aquí en El Salvador estaba estudiando en la Universidad Nacional y además de eso, pues tenía un trabajo en Financiera Roble, que estaban construyendo el Metrocentro, y pues me sentía contento de poder pues ser parte del progreso de nuestro país. Y en la universidad pues había muchos rumores de cambios necesarios en nuestro país, porque estaba desbalanceado, había demasiada pobreza y los ricos eran muy pocos y tenían casi todo el capital y había que hacer algo pues para cambiar. Pero entendía yo que la manera como se querían cambiar las cosas no estaba muy seguro que iba a funcionar bien, porque para comenzar había que romper el fundamento de la justicia y de la verdad y del derecho que tiene cada persona a la dignidad humana. Y sentía de que a veces se abusaba de las personas que estaban en autoridad o que manejaban al país, y pues eso no estaba bien, ¿verdad? Porque no se puede romper un fundamento de verdad y justicia para poder construir encima algo, porque es como construir en un fundamento frágil que se va a derrumbar de un momento a otro, ¿verdad? Eso lo alcanzaba a ver de cierta manera y no veía alternativas, porque pues veía que en la vida uno tenía que ser sinvergüenza para poder salir adelante. Tenía que mentir, tenía que cobrar más por el trabajo que uno hacía, porque si uno no hacía que le pagaran bien, iban a decir que el trabajo no servía. Más les pagaban a uno, era mejor la calidad del trabajo, y eso no siempre era cierto. Me refiero a que yo hacía planos de proyectos, ¿verdad? De casas, de levantamientos topográficos de terrenos, y pues yo no sentía que era justo pues aprovecharse de los demás porque ellos no sabían hacerlo, porque eso era en contra de mis principios. Pero si tú no lo haces, entonces no vas a salir adelante en la vida. Entonces sentía yo que estaba mal hecho el mundo,
y que Dios estaba demasiado lejos como para ayudarnos. Y había leído el Nuevo Testamento y la persona de Jesús era un atractivo muy grande para mí, pero él ya se había ido y las cosas habían quedado igual que antes. Entonces, pues yo no tenía una referencia cercana de cómo seguir a Jesús, aunque yo en ese tiempo pues no lo consideraba ni siquiera una opción, ¿verdad? Porque solamente decía, si Jesús hubiera venido en el tiempo que yo estudiaba en la universidad y me hubiera dicho sígueme, entonces lo hubiera seguido, pero eso era utópico, ¿verdad? Porque Él no iba a aparecer para que yo lo siguiera, ¿verdad? Entonces pues me sentía desconcertado y desilusionado de la vida y pensé que tal vez explorando el mundo, otras naciones, habrían otras alternativas. Y pues nos fuimos con otros 2 amigos, 3 de nosotros. Fuimos primero a Luxemburgo, después a Pisa, y Pisa era un lugar chiquito, era famoso por la torre inclinada, ¿verdad? Pero después de ver la torre, ¿qué quedaba? Entonces nos fuimos a Roma. Y pues ahí me hablaron de Jesús, ¿verdad? Acababa de entrar el grupo Cristo es la Respuesta. Venían del norte, ¿verdad? Habían tratado de levantar la carpa y sobre todo el campamento en Austria y no les habían dado permiso, tampoco en Alemania. Eso sí, la habían levantado en Ámsterdam, Holanda, la habían levantado 2 veces en Finlandia, la habían levantado en Suecia, donde estaba Laila, ¿verdad? Que ella ya era cristiana, les va a contar ella después. Y pues me hicieron una impresión que no sabía cómo digerirla, ¿verdad? Porque uno dice, ¿qué pensás de esto? Bueno, usted puede oír, digamos, un compositor clásico, una sinfónica de Beethoven, y le dicen, ¿qué pensás? Uno no sabe qué decir, ¿verdad? Para mí que es una pregunta abusiva, porque uno está tratando de entender el sentido de eso, el sentimiento que despierta en uno. Y pues yo los miraba con un poco de desprecio porque andaban tan mal vestidos, ¿verdad? Porque en Italia pues la gente se viste muy bien, porque en Roma, pues en Milán, ahí nace la moda, ¿verdad? Igual que en París, Francia. Y la gente, los italianos, se visten muy elegantes, ¿verdad? Y ellos pues andaban ahí como hippies. Pero pues como yo no tenía mucho que hacer, yo estudiaba en la escuela, ¿verdad? De italiano, una escuela privada y muy bonita, ¿verdad? Donde daban atención personalizada. Había gente de Israel ahí también estudiando el italiano. Y yo me ponía a platicar con ellos y yo veía que ellos tenían una convicción bien profunda en cuanto a seguir a Jesús. Y sobre todo, pues yo veía un resplandor en sus ojos, una luz. Y yo decía, ¿cómo me gustaría pues tener eso? Y me gustaba escucharlo, ¿verdad? Porque algunos de ellos habían sido drogadictos y habían sido librados. Y pues otros no, otros eran estudiantes universitarios o trabajadores, buenos trabajadores. Y entonces nació en mí una inquietud, pero tuve temor porque yo sabía que si Jesús me decía que lo siguiera, yo no estaba preparado para eso, porque no confiaba en mí mismo de tomar una decisión tan radical, porque es una decisión radical, ¿verdad? Como dejaron sus barcas, dejaron sus redes y le siguieron, ¿verdad? Lo dejaron todo. Pues es bien duro, ¿verdad? Digamos para los padres. Imagínese usted ha mandado un hijo a la universidad y resulta que él dice, hoy lo dejo todo para ir a predicar el evangelio. Lo primero que se le viene en la mente a los padres es de que van a andar uno pidiendo dinero en la calle, porque ¿quién les va a pagar por eso? ¿Quién les va a pagar por ir a evangelizar a la gente? La gente no quiere saber del evangelio. Y bueno, pues el hecho es de que yo le pedí a Dios una señal si Él quería, ¿verdad? Que yo le siguiera. Y esa señal vino, pero eso es bien peligroso porque a veces las señales vienen no como nosotros pensamos. Porque la señal fue que un día pues me desapareció la billetera, era una billetera bastante grande porque andaba aún el pasaporte ahí.
y la licencia de manejar la moto y dinero, cédula de identidad. Y entonces yo sentí que me habían robado mi identidad. Pero luego pensé, no, si no me han robado nada, porque yo soy la misma persona. Solamente son papeles. Papeles que se pueden quemar o se pueden podrir, ¿verdad? Si les cae la lluvia. Entonces mi identidad era eterna y esa no la había definido yo. ¿Quién era yo en la eternidad, delante de Dios, en este mundo? Pues no sabía, ¿verdad? No estaba definido quién era mi creador. Estaba muy lejos de saberlo porque no tenía una relación, una comunión, una amistad con Él. Entonces yo comprendí eso, casi en el subconsciente, porque yo no lo hubiera podido expresar con palabras. Pero entonces fue que se me ocurrió, voy a ir a oír cómo predican, porque yo no había ido a oír un mensaje, no había oído el conjunto que ellos tenían, que era un conjunto de primera, de esos buenos conjuntos americanos, ¿verdad? Eran de los, no sé si han oído un Chicago, pero eran de ahí, ¿verdad? Y música cristiana bien radical, de entregar todo a Cristo. Y yo pues fui a la carpa y oí estos cantos, ¿verdad?, que tocaron mi corazón, oí el mensaje, y el mensaje también era radical, ¿verdad?, que para Dios nada era imposible. Y que también, que en la misma manera como Dios había librado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, así podía librarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Y pecado no es solamente inmoralidad o drogas o un homicidio. El pecado es algo que llevamos engranado en nosotros. El orgullo, mirar a las demás personas con menosprecio, hablar mal de alguien sin pensar que también la otra persona es hecha a la imagen y semejanza de Dios, la codicia, ¿verdad? Porque el hecho de no tener no quiere decir que uno sea mejor, porque a veces hay codicia y deseamos lo que otro tiene. Entendió pues la concupiscencia de los ojos, el amor a las cosas del mundo. Y entonces yo sentía que quería ser libre de eso. Y yo pues le pedí a Dios que cambiara mi vida esa noche, el 18 de diciembre de 1974. Y yo fui al altar ahí adelante de la carpa, que tenían unas alfombras viejas ahí, pero bien limpias. Ahí me arrodillé con varias personas y me convertí, ¿verdad? Y Dios cambió mi vida ahí completamente, porque no es que solamente entendí las cosas o las comencé a entender, pero yo sentía que era una nueva persona, ¿verdad? Algo que no se puede explicar. Luego surgió la gran pregunta, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Me quedo aquí, estudio, aunque eso era un poco difícil porque matricularse en la universidad era más difícil de lo que yo había pensado. O si no, pues regreso a El Salvador, ya cristiano, o a la universidad, ¿verdad? Y al trabajo, o me uno a este grupo, ¿verdad? Y el grupo se llama Cristo es la Respuesta. Y entonces, esta es la respuesta, dije yo. Cristo es la respuesta. ¿Verdad? Entonces, hacían una pregunta nada más, porque en ese entonces se convertían tantos jóvenes que al final de la reunión decían, todos los que sienten inclinación por unirse a este ministerio, vamos a tener una reunión después de la reunión general, ¿verdad?, con el público, para que hablen con nosotros a ver si los aceptamos o no. Entonces, pues la pregunta que le hacían a uno era, ¿cómo sabes que es la voluntad de Dios? Porque ellos no querían personas que Dios no quería ahí, ¿verdad? Querían gente que estuviera segura de que lo que iban a hacer era de parte de Dios, ¿verdad? No que iban a decir el día siguiente, no, ya no. Porque Dios, pues cuando llama a un hombre, lo llama por el resto de su vida, ¿verdad? Entonces uno tenía que evidenciarlo. Y me hicieron la misma pregunta y yo contesté pues lo que me había pasado. Yo le dije, ahorita no puedo porque no tengo un pasaporte. Pero pues cuando lo tenga puedo venir. Y me dijeron, sí.
y creyeron, ¿verdad? Ellos dieron testimonio de que ese era un llamado de Dios, ¿verdad? Entonces 9 días más tarde yo me incorporé, ¿verdad? Ahí conocí a Laila. Ella, pues yo un día no tenía una almohada o una funda y ella me hizo una, pero ella no se acuerda que era yo. Y pues sí me gustó, pero pues yo me acababa de convertir y cuando me dijeron, una de las cosas que me dijeron es: por 6 semanas tú no vas a poder platicar con ninguna de las hermanas de este grupo. Vas a estar en un periodo de prueba, porque después de 6 semanas te vamos a decir si te aceptamos o no te aceptamos. Entonces era bien riguroso ese trato, porque pues habían como unas 45, 50 hermanas, ¿verdad?, de varios países, y que era normal que a alguien le gustara a alguien y se uniera solamente porque quería conquistar a la mujer, ¿verdad? Entonces pues yo traté de seguir las reglas y pues la verdad es que Laila, después de que estuvimos nosotros en Roma, se organizó un pequeño grupo para que fuera a Estados Unidos, sobre todo europeos, para que fueran a evangelizar a los Estados Unidos. Y ella se fue en ese grupo, ¿verdad? Y a los 6 meses creo que regresó. Estábamos en Florencia y pues yo la veía y pues una vez hasta le dije: ¿te llevo la valía? Dijo que no, gracias. El hecho es de que pues ella después se formó un grupo para India y ella fue en ese grupo, ¿verdad? Y entonces yo le voy a decir a ella que cuente lo demás. Sí, pero quizás no funciona igual. Sí, vamos a ver si funciona. Gloria a Dios. Quiero hacerle en medio, para ir poniéndole todavía más adornitos a esta bendición tan grande, porque esto va a quedar grabado para siempre en las redes. ¿En qué idioma hablaban en Italia? ¿Usted hablaba fluido el italiano? Bueno, el hecho es de que, mire, era el proyecto más descabellado que haya escuchado en toda mi vida. Ajá. Porque eran aproximadamente unos 100 personas, si no más, los que habían entrado a Italia nada más, ¿verdad? Más los que se unían, que eran muchas veces extranjeros. Entonces, ni uno de ellos hablaba italiano, pero ni uno. Laila es una de las primeras que aprendió un poco. Y les decían: vayan a evangelizar a las calles. Y entonces ellos trataban de evangelizar a gente como yo, pues que hablaba inglés, a los turistas, pero a los italianos es que era una cosa que nunca más vi, pero era bien real, que cada uno de ellos se ponía en una esquina de la ciudad de Roma donde pasaban más de 1000 personas y a cada uno le decían: Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. No, en italiano, Jesús te ama. Porque la gente no entendía otro idioma, eran italianos. ¿Comprende? ¿Quién se le ocurre mandar gente a un país sin hablar el idioma? Pero Dios utiliza las cosas locas de este mundo para confundir a los sabios. Porque hizo un impacto que, les digo, Roma, que es una ciudad de aproximadamente 4 millones de habitantes, yo les digo, 2 millones de habitantes sabían que el grupo estaba ahí. Porque sobresalían primero por su forma de vestir, su expresión, por las reuniones que hacían en las calles y porque le decían a cada persona: Jesús te ama. E incluso cuando íbamos caminando, era siempre la costumbre mirar a una persona desconocida en los ojos y decirle: Jesús te ama, Jesús te ama. ¿Comprenden? Toda la ciudad lo sabía. Entonces, ¿qué fue lo que me preguntó? Le pregunté sobre el idioma con que pues no evangelizaban hablaban, pero en Roma, en Italia. Yo había terminado mis 6 semanas de italiano, comprende, ya lo dominaba un poco, porque había estado pues casi un poco más de 2 meses, y esa escuela era una escuela privada, cara, y tanto de que yo pues no quería involucrarme en otra cosa porque ya había pagado 6 semanas de un curso intensivo. Entonces yo ya lo dominaba. Y la gran verdad es que yo me sentí importante, porque hablando inglés y hablando italiano, yo era un traductor ahí.
Y miren, les digo, no había un día que un italiano no se peleara con una persona que no hablaba italiano, adentro del grupo, pero no pleitos grandes, ¿verdad? Pero diferencias con cosas malentendidas. Y yo siempre estaba en medio porque decían, vení Pedro, ayúdame porque este no me entiende. Y ahí aprendí yo mucho de la naturaleza humana, de cómo cada persona ve las cosas de un punto de vista diferente y cada persona tenía razón y la otra persona estaba interfiriendo sin darse cuenta. Entonces yo entendí mucho. Era una escuela, pues, pero intensiva porque en el grupo vinieron jóvenes de la iglesia de Roma, evangélica, que eran, pues, hombres extremadamente tradicionales. Ellos no iban a una iglesia sin saco y corbata. Ellos conocían todo el lenguaje religioso de la Biblia. Y los americanos eran hippies, que habían sido drogadictos, mal vestidos. Era normal que esas dos cosas no se podían fundir. Era el mismo espíritu, pero aún el fundador del grupo, que era también un hippie que predicaba con pelo largo, él tenía un mensaje radical que si un cristiano no había dejado todo lo que poseía, sus riquezas, para ir por el mundo a predicar el evangelio, no era un discípulo de Jesús, porque Jesús lo dijo. Y la iglesia tradicional de Roma decía, si nosotros hemos sufrido aquí persecución durante el fascismo, Dios nos ha moldeado con las dificultades que hemos tenido. Este es el país, pues, donde la iglesia católica tiene más poder y hemos sufrido. Y yo escuchaba a uno y escuchaba al otro. Y comprendían que los dos tenían razón, pero no se podían entender entre ellos, porque yo venía completamente de una corriente de pensamiento de otro planeta, por así decirlo, ¿verdad? Yo venía con un ideal revolucionario, se puede decir, porque nuestra generación fue idealista y fue revolucionaria. Ahora, que se acabó de hundir el país con eso, con una guerra que nadie salió ganando, es otra cosa, pero sí éramos idealistas. Y no se hablaba de Jesús como hablaban ellos. Entonces yo aprendí de la historia del cristianismo en Italia, del cristianismo pero evangélico, que eso casi nadie sabe. Y aprendí de un movimiento de Dios nuevo que estaba haciendo en Estados Unidos con los hippies, porque estos eran muchachos que pues no eran cualquier cosa, porque el hecho de que hubieran sido drogadictos, pero tenían luz en los ojos y sabían dominar a un público. Ellos sabían confrontar una persecución, porque en la Universidad de Roma, donde ellos evangelizaban y donde yo iba a comer, ahí los agredían y los atacaban. Y ellos sabían cómo reaccionar de una manera cristiana. Comprendemos, estaba expuesto a cosas que nunca había visto y que no sabía que existieran, al punto de que yo tenía temor. Uno de los temores más grandes era de que cuando me convirtiera y me uniera al grupo, me enviaran a la universidad a evangelizar. Porque todos los días en la reunión de cuerpo, en la mañana, que se alababa a Dios y se daba una pequeña enseñanza y se oraba, después a las 10 de la mañana salíamos a evangelizar y decían, este grupo va a ir al Vaticano, este grupo va a ir a la terminal de trenes, este grupo va a ir al Coliseo y este grupo va a ir a la universidad. Cuando yo fui a la universidad yo tenía miedo, porque los habían agarrado a patadas y a las hermanas les habían jalado del pelo y les habían agarrado la cabeza contra el muro. Pero les digo, cuando yo llegué y comencé a hablarles, es que yo no lo pude creer, porque se hizo un círculo de gente. Lo comprendieron ellos, de que había algo de auténtico ahí. ¿Comprende? Entonces, lo que quería decir, porque según la pregunta que me hizo, que yo me sentí importante porque me llamaban, Pedro, vení, ¿cómo se dice esto? Pedro, mira, ¿querés decirle esto a este? Y también a veces el mensaje era tan radical que algunos hermanos italianos, ya pastores o hijos de pastores que hablaban inglés, ellos no querían traducirlo, porque decían, no, esto yo no estoy de acuerdo. Y a veces se ponían a discutir con el predicador. Esto yo no lo puedo decir, pero tenés que decirlo. Es que no estoy de acuerdo. Y ahora, ¿cómo se puede discutir en un público en inglés y la gente que no entiende lo que están diciendo? Entonces los predicadores se sentían también frustrados.
Entonces me decían, Pedro, vení. Entonces tenía yo que traducir y yo como estaba plenamente de acuerdo, no existía ese problema. Entonces eso hacía que yo me sintiera importante. O sea, al punto que yo le he dicho a Laila, yo siento que Dios tenía un trabajo para mí allá, ¿verdad? Y a veces hasta me ponían de ejemplo porque decían, Dios escoge lo vil y lo menospreciado de este mundo para confundir a los sabios, porque este Pedro ni siquiera es italiano y tampoco el inglés es su idioma nativo, él no es de Estados Unidos y él es el que es el traductor aquí, porque su idioma madre es el español, ¿comprende? Entonces, ¿sabe qué? Todos aprendieron italiano al final. Hasta el más incapaz de aprender idiomas aprendió. Y era muy bonito porque en el grupo existía una disciplina bien engranada, porque donde quiera que se iba, se evangelizaba. Y eso era lo que me gustaba a mí, porque me decían, Pedro, vamos a ir a comprar unas llantas usadas para los vehículos, vení con nosotros para ayudarnos a traducir. Y evangelizaban y la gente le encantaba. Les encantaba. Pedro, vamos a ir a comprar el gas para la cocina. Y ahí evangelizaban. Entonces yo que no sabía cómo evangelizar, solamente tenía que traducirles. Entonces también así aprendí. Pero les costó, a ellos les costó, porque ellos no se sentían importantes. Ellos podían pensar mejor estuviera en una escuela bíblica. Y créanme, en el grupo se tenía una aversión contra la escuela bíblica, porque decían, ¿de qué sirve un diploma? Si son bienaventurados los pobres de espíritu. Un diploma sirve para decir, miren todo lo que yo sé, para que la gente lo admire a uno. Pero eso no le dio diploma a sus discípulos. Pues eso también quedó engranado en mí, ¿verdad? Los papeles de nada sirven, mire, al punto que aproximadamente un año más tarde, que nosotros estábamos por la segunda vez en la ciudad de Palermo, en Sicilia, y yo hacía la guardia de noche, que hacía un gran frío, para que uno no tuviera tanto frío, hacíamos pequeñas fogatas con cajas de madera botadas en la basura de frutas. Entonces yo tenía ahí mi fogata y estaba pensando, ¿verdad?, reflexionando, que ahí tenía mis documentos de la universidad, las equivalencias, tenía cartas de recomendación de la empresa donde trabajé, la financiera Roble, y dije yo, ¿y esto para qué lo quiero, pues? ¿De qué me va a servir este papelero? Y lo quemé, y nunca me arrepentí. ¿Comprende? Porque era un puente para el mundo, algo que no puedo recuperar, porque después la universidad la invadió el ejército y quemaron todo. Yo no puedo comprobar que he estudiado ahí. Pero es que eso no importa, si lo que importa es lo que Dios sabe. ¿Comprende? Entonces fue así como Dios me fue enseñando. Y ahora yo no quiero subestimar a alguien que saca un título, porque si Dios te dice que saques un título, saca un título, ¿verdad? Pero ¿para qué te va a servir el título? Tenés que hacer algo, tenés que levantar un ministerio. Ministerio quiere decir tenés que ser un siervo, uno que sirve, porque para eso son los ministerios, para servir. Y pues así fue que aprendieron italiano a la brava, a la ley del machete. Vaya, ustedes conocieron a Liborio, él aprendió el español aquí, Terry. Ellos no fueron a la escuela y no tienen un diploma. Y así todos en Cristo es la respuesta. Mire, al final, todos éramos bilingües. Todo el grupo, al menos el que menos hablaba 2 idiomas. Otros hablaban hasta sueco, finlandés o flamenco de Bélgica, comprende, pero inglés e italiano todos hablaban al final. ¿Cuántos idiomas aprendió? No, pues eso no es importante. No, es bueno. Es bueno porque anduvo ¿cuántos países evangelizando? Sí, pero es que es muy difícil decir aprendí estos porque hablo un poco el ruso y lo entiendo, ajá, pero no lo hablo igual que el español. Claro, ¿comprende? Claro. No, eso así se sabe. Es y el francés también un poco, ajá, comprende. Me gusta leer la Biblia en francés. En francés. Y el italiano, el español y el inglés, ¿verdad? Pero pues eso no ministra a nadie. No, pero es ¿Qué importante. ¿Qué diferencia haría si yo puedo decir hablo 25 o hablo 2? Porque es transcultural. O sea, nosotros hermanos abrimos la brecha con Asociación Mies
porque Asociación Mies es transcultural. O sea, no es una agencia que va a evangelizar a Pasaquina, a Comasagua, a Chirilagua, sino que esto de pasar fronteras y dejarlo todo, cultura, idioma, comidas, muchas formas de actuar, las tienen ellos que adoptar donde llegan. Entonces él tuvo que aprender los idiomas en el camino, pero ese es un don de Dios, definitivamente. Entonces, bueno, es para la gloria de Dios entender esto, ¿verdad? Porque se puede decir, Dios levanta aventureros, los manda a las naciones y rompe todos los paradigmas y todas las escuelas de misionológicas. No fue a una escuela de misiones a aprender misiones, sino que Dios lo injertó en una carpa que es transcultural, o sea que andaba de nación en nación y allá que Dios los bendiga, como ellos se desarrollaban su evangelismo. Eso es algo maravilloso, a mí me encanta, porque una vez mi esposo le prepararon él iba muy seguido a República Dominicana y le prepararon una campaña evangelística en el parque, los mismos ingenieros cristianos de allá le dijeron, ingeniero, usted nos puede, sí, con gusto, armaron la campaña y lo llamaron, por favor, como sabían que era pastor, pase el ingeniero, pastor, reverendo Rodolfo Olivares, y nos separaba. Y toda la audiencia y decía, reverendo, quizás no oye este señor, reverendo Rodolfo Olivares, ¿tiene el tiempo para la palabra? Tampoco se paraba. Entonces, y dijo, le dice el ingeniero, disculpe, ¿y usted por qué no va ahorita? Porque yo no soy reverendo. El único reverendo es Dios. O sea, son gente que no fueron a escuelas, no estoy en contra de eso, pues yo he recibido toda mi vida seminarios y he estado en instituto, pero lo lindo de ellos, al escuchar este tipo de evangelización, es porque rompen todos los paradigmas, quiere decir las corrientes de pensamiento. Él dice, yo llevaba una cosmovisión del Salvador católico, ¿verdad? Su familia católica. Sí, bueno, igual. Entonces, pero vean cómo Dios lo atrapa y lo lleva para ser el traductor de mucha gente. Ahora vamos a escuchar a esta sueca, porque la verdad es que Suecia es un país de primer mundo. Y yo solo la veo a ella, bueno, vamos a pasar fotos. Fíjense que casi lloro, porque aquí ellos estuvieron con el grupo en Comayagüela, Comasagua es donde se incendió la cárcel, donde prendió fuego la cárcel. Estuvieron. En Comayagua. En Comayagua, Honduras. Aquí están uno de los jóvenes que están aquí, varios jóvenes murieron carbonizados en esa cárcel. Aquí yo voy a empezar a pasar algunas de las fotografías de estas, mayoría son de Honduras, ¿verdad? ¿O qué? Del Salvador y de Honduras. Ah, del Salvador y Honduras. Para que en lo que habla Laila, ustedes vayan viendo algunas imágenes y episodios de lo que se puede ver hasta el alcance de Jesucristo en los lazos de amor. Cuando una persona se dispone, ahora yo les quiero decir algo. El pastor Olivares y su servidora, pues igual, nosotros somos académicos, yo soy publicista, graduada en la UCA, pero quiero decirles que de igual yo lo dejé todo por causa del hogar y de la iglesia. Y el pastor fue un biocupacional, fue un hombre que dedicó su vida tanto a su profesión, porque él era muy preparado, graduado con honores en la Universidad de Georgia, y nunca se avergonzó de decir soy pastor, y anduvo por América Latina predicando el evangelio en todos los lugares donde él se paraba, igual en llanterías, en todos los lugares, porque no fueron a escuelas teológicas, ellos los tomó el Señor y le dijo, vos vas a hacer esto y punto, y se fundó esta congregación desde mi hogar. Entonces nosotros por eso la identidad con los Bio y con Liborio fue grandísima, porque igual mi esposo fue un hippie en su época de joven, fumó marihuana igual, pero Dios lo toma a él para ser un pastor.
y se entregó con una pasión que ustedes supieron cómo él trabajó y ahora yo digo, qué mejor mi tiempo de vida de vivir en la iglesia. Yo me siento privilegiada vivir aquí. Yo podría vivir en otro lado, pero yo no quiero vivir en ningún otro lado. Yo quiero estar en la iglesia, quiero que mis días queden hasta el último aliento de mi vida, quede en el reino de Dios. Es que esto, hermanos, es bien importante. Hoy es un tiempo como para que nosotros nos empoderemos de nuestra identidad con Cristo y que sepamos que el corre y el afán que tenemos diario cuenta, pero no es lo más importante. Lo más importante es nuestra entrega y nuestra pasión. Vamos a escuchar a Laila y vamos a pasar el álbum. Lo va pasando de mano en mano, por favor. Entonces, cuando llegó el Ministerio de Cristo la Respuesta a Suecia, yo tenía 12 años de ser cristiana. Me había convertido en una iglesia evangélica donde estudié la Biblia, como en la iglesia católica se hace la creche, ¿no? La iglesia luterana hace lo mismo y la iglesia evangélica decidió hacer como unas clases. Entonces yo hice todas mis preguntas ahí al pastor. Y 2 años más tarde entregué mi corazón ahí y deseaba pues servir al Señor, pero no me consideraba muy suficiente con fe. Encontrando el grupo que llegaron a la iglesia de nosotros, a la reunión de joven, yo vi que ellos tenían un fervor que nosotros no teníamos y yo no tenía el bautismo del Espíritu Santo y dije, yo quiero eso. Así que oré con una hermana. Inmediatamente esa misma noche, cuando iba en mi carro al regreso a la casa, empecé a orar en lengua y sentí toda la noche el mover del Espíritu en mí. Y pusieron la carpa, que el primer lugar en Europa lo pusieron ahí en la plaza, en el central de Gotemburgo, y se llenó al tope. Pero el mensaje era demasiado radical. Era muy bonito. Y algunas personas mayores me dijeron a mí, si yo no tuviera deudas, no tuviera nada que hacer, o sea, si yo fuera joven, yo me iría con ellos. Y yo dije, bueno, la verdad que yo no tengo deudas. Sí tenía deudas de estudio, pero sabía que mi mamá iba a ver cómo solucionar eso. Y no estoy casada, no tengo cosas. Yo me voy, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Si no funciona, pues me voy de regreso. Pero sí tenía esa inquietud, ese deseo. Y la iglesia en Suecia había sido una iglesia misionera y habían mandado gente en muchas partes del mundo y se sentían mejores que el grupo. Se sentían organizados y buenos. Y surgió, después que nosotros fuimos, en 1974, surgió una iglesia que predicaba prosperidad y que era como lo opuesto al ministerio, que era dejar todo y vivir una vida dedicada en pobreza, digamos, con lo menos. No se buscaba el bien, digamos, una prosperidad personal, se buscaba cómo llevar el evangelio. Pero le digo que esta iglesia fracasó después de 25 años o 30 años que funcionaron. Hubo un fracaso, cerraron todas esas iglesias y el grupo todavía está funcionando, pero la vida de uno, llegamos a una vejez y la obra cambia de forma y ninguna cosa es permanente. Pero pues yo sentí una cosa tan hermosa como en una nube, como una cosa que no podía explicar, y sentía la presencia de Dios y era una cosa tan emocionante. Escribía carta tras carta a mi mamá. Tengo un remero así que ella lo guardó todo, es una historia, una biografía entera de cada lugar donde estuvimos. Y cuando llegamos a Roma, pues era todos, Jesús te ama, no hablábamos más. Y vi a Pedro, me acuerdo de él, pero yo no me iba a fijar en una persona que se había convertido apenas, ¿no? Y
yo fui a los Estados Unidos, sí, 8 meses, después regresé, iba con mis 2 maletas y una mochila, y Pedro vino corriendo a preguntar si me podía ayudar, y yo le dije no. Y porque yo dije, es porque si no lo puedo llevar yo sola, tengo que comprobar que yo puedo llevarlo yo sola, si no tengo que botar algo, y él no podía saber eso. Pero era yo, porque yo decía de que así era, yo tenía que ver que yo podía llevar lo poco que tenía, ¿no? Bueno, entonces yo deseaba desde que me convertí, quizás antes quería ir a la India, y fue un grupo a la India en 1977, y yo fui con este grupo, y estando allí pues vi cosas maravillosas, vi sanidades, tuvimos reuniones enormes, cosa que no se puede hacer ahorita. Y pasó también después de 2 años que un pastor allá me pidió la mano para casarme, y yo le dije a Dios, yo no quiero dejar el ministerio y no siento que esto es para mí, te pido, Dios, que me puedo casar, pues que tú me indiques qué voy a hacer. Entonces una mañana que estaba orando, yo sentí que Dios me dijo, si tú te quieres casar, tú te puedes casar con Pedro. Solo que él no sabía, ¿verdad? No, la historia era así, que yo era la secretaria del encargado allá, y él se iba a casar y tenía una novia, y yo le dije a ella, y ella quizás tenía temor también de que yo iba a estar muy cerca de su futuro esposo, ¿verdad? Entonces ella se lo dijo a él, el encargado, de que yo había tenido una gran revelación, y el encargado le dijo al encargado en Italia, y el otro encargado le dijo a Pedro, y Pedro me escribió una carta diciendo de que nos íbamos a casar. Realmente, si yo no los entrevisto, no hubiera sabido la parte más emocionante de sus vidas. Y que cuando estuvimos en un tiempo de apoyarlos a través de unos misioneros, de Arnoldo Aparicio y de Ruth, pues nosotros, la iglesia, lo hizo en ese tiempo de Rusia, ¿va? Pero fue algo terrible lo que vivieron en Rusia, porque la carpa fue derribada por los rusos cristianos ortodoxos. Les derribaron la carpa, y hay tantas historias, tantas anécdotas que ellos tienen, pero y podríamos pasar vigilias escuchándolos, pero el tiempo también ha avanzado, pero ha sido algo tan maravilloso que va a quedar grabado aquí, y quisiera pues que si hay algo más que agregar, algo más que ponerle a este banquete misionero, a estos digamos luzazos de recordar, de darle un memorial a Dios por haber hecho una obra tan portentosa a través de ustedes. Y pues El Salvador también tuvo la dicha de tenerlos, ya antes de irse a Honduras estuvieron aquí y peinaron El Salvador por los 14 departamentos. Me dice el hermano Pedro, hermana, nos vamos a ir del Salvador porque El Salvador está alcanzado por Cristo, ¿sí? Y se fueron a Honduras. Ellos han vivido en la carpa, han vivido en casas móviles, ahí van a ver torteando, echando tortillas, él rajando leña. Bueno, una labor bastante fuerte para poder dar de comer a cuánta gente, voluntarios. Por tiempos en Honduras éramos más de 50, pero eso por tiempo, como 30 normalmente. 30. Luego van a las escuelas a evangelizar, pasando ríos, armando la carpa, desarmándola. Es algo increíble. Me acuerdo que una vez me dice Laí, mira, hermana, tú que hablas tanto de misiones y estás en misiones, yo te oigo decir de todo lo de las misiones, pero yo no veo que ninguno de tus miembros haya ido a la carpa.
me retó y dije yo, es cierto, ninguno de los miembros de la iglesia, los reté en ese tiempo, le dije, bueno, ¿y cuándo van a ir a la carpa? Y dijeron que iban a ir a la carpa, pero al final no es fácil, no es fácil, hermano, porque hay misioneros de escritorio, yo soy misionera de escritorio, ¿verdad? Porque pues este fue mi círculo de trabajo, la iglesia local, pero ellos fueron, hermanos, nómadas. ¿Cuántos países? ¿Cuántos? 6 países, donde ellos han estado trabajando por 44 años, ¿va? 44 años, algo así. 47. No ha sido ningún sacrificio. Yo sé. Yo entiendo esto, yo entiendo esas palabras porque en mi llamado yo las vivo. Mis hijos, mamá, yo solo iba por 10 días. ¿Y por qué se va? Porque tengo que irme. Pero somos sus hijos, aquí están sus nietos. ¿Y por qué se va? Yo, Dios mío, arrodillándome para que me den ganas de quedarme con ellos. Es increíble el llamado. Es un corazón para el reino, dejándolo todo. El que no deje padre, madre, hijo, no es digno de mí. Es que es algo fuerte. Y yo en lo poquito, porque yo es un poquito de semillitas que tiro. Y no, ustedes han trascendido fronteras inimaginables. Yo me quito de veras, como decimos, en el sombrero con los misioneros que yo he tenido atendiendo a gente como ustedes, gente que ha sufrido el evangelio de veras de muerte, como ustedes lo han sufrido de muerte también. Lo han sufrido de muerte. Ellos están vivos por misericordia de Dios, porque han sido atacados. No es fácil, para nada. Me acuerdo que en España estábamos en Pozo Blanco. Por cierto, ahí hay una misión bien fuerte del Salvador que recoge drogadictos. Y nos pusimos a orar 4 personas en un pedacito de parque. Yo vi cuando íbamos a orar que abrieron las puertas, unos apartamentos, abrieron las ventanas. Pues nosotros ahí orando con los pastores Cañizales y los hermanos Romero. Ahí estábamos tomaditos de la mano. Al momentito llegó un radio patrulla. Un radio patrulla llegó, hermanos. Y cuando nosotros vimos el radio patrulla a la par de nosotros, pues nos asustamos. Y la Mimita y Paco, que son españoles, nos dijeron, no se preocupen, que aquí la gente avisa cuando alguien está haciendo algo como que huele a religión. Entonces los policías nos dijeron que qué estábamos haciendo. Y nosotros terminamos de soltar de las manos. Y nosotros, es que nosotros somos cristianos y quisimos hacer una pequeña, es que esto es prohibido aquí. Por favor, retírense de este lugar. ¿Oyeron eso? Eso es una nada para lo que ellos han vivido. Vamos a despedirnos, hermanos, con oración. Yo quisiera que Laila orara por todo lo que el Espíritu te ponga, hermana, porque las palabras me quedan cortas, como me queda corto el estudio de esta semana, cuando yo veo que Jacobo bendice a Efraín con la mano derecha y a Manasés con la mano izquierda, y los bendice de una manera maravillosa, que iban a ser fructíferos, que iban a llevar, que iban a ser naciones de naciones, iban a levantar por siempre. Y estos fueron unos grandes idólatras. 1000 años después, esta gente andaba más perdida que saber quién. Entonces, yo leyendo esto y digo, Dios mío, y toda la bendición patriarcal, la bendición de Moisés, la bendición de los patriarcas, la bendición misma de Dios. Después ellos en grandes rebeldías, las generaciones de ellos. Entonces yo me sentí tan avergonzada, porque si el pueblo de Israel, teniendo la bendición de Dios con las profecías de los patriarcas y de los profetas, se ha desviado, pero siempre Dios levantó gente como ellos para hacerles el llamado de reconcilio. Y por eso nosotros no desmayemos, hermanos.
Veamos lo que veamos en nuestra familia. Veamos gente rebelde, dura, ingrata con Dios, que le da la espalda a Dios, que prefiere el mundo y aventarse al mundo en su juventud y desperdiciarla. ¿Y saben qué? Cuando hay una bendición detrás de todo esto, Dios se va a encargar de salvar a aquella alma. Por eso es que ellos ahí en ese pequeño muestrario de fotos dicen: siempre va a haber necesidad de darle un vaso de agua viva a una persona, porque no está en nuestro criterio, en nuestro concepto, sino que está en la misericordia de Dios. Así que es algo impresionante escucharlos a ustedes, como en la universidad para entrar había temor, para hablar siempre había temor. Pues yo y sé, en Roma yo he estado y está lleno de gitanos, lleno también, de ladrones. Y hay que cuidarse, hay que andar con las carteras así. Estuve en el Vaticano, son millones de personas en el Vaticano, que en la religión ustedes ya saben, y ellos ahí predicando el Santo Evangelio. O sea, es un reto, es algo que trasciende, es algo que solo un loco lo puede hacer. Pero la locura verdadera del Evangelio, hermanos, es esto. Ellos nos han venido a retar, porque la iglesia ha tenido un apagamiento hoy con la pandemia, un acomodamiento. Ya no se quiere sacrificar el hermano, aún hasta para venir a la iglesia, mucho menos para evangelizar. Yo quisiera que oraran por nosotros, hermanos, con ese fuego del Espíritu que ustedes han tenido y ya lo han demostrado por años, que han dejado todo, herencia, todo. Ciudadanías quedaron atrás, porque ellos anhelan la ciudadanía verdadera, la que es del eterno, la ciudadanía del cielo. Oren por nosotros porque estamos apagados. Yo me pongo adelante porque así tiene que ser. Señor Jesús, te pido, Dios, que despierte en cada uno de nosotros ese fervor, ese deseo de buscar a almas para tu reino, Señor, y demostrar en aquel amor que tú demuestras, lo que te representa a ti, oh Dios, a las personas necesitadas, Señor, que tengamos también el discernimiento de poder ayudar al necesitado, Señor, que nuestro corazón sea blandito, que no se endurezca cuando haya maldad, pero de que podemos nosotros discernir, Señor. Pido, oh Dios, de que nos llene de fe y de fervor, de poder movernos sin temor, Señor, que podemos nosotros caminar según lo que tú has preparado antemano, Señor, en las obras que tú has preparado antemano, Señor, que pueda haber vida en la iglesia, Señor, que pueda haber ese sabor, esa sal, Señor, en nuestras vidas, que hace que las demás personas tengan sed de ti también, Señor. Te doy gracias por la hermana Rosario y te pido también por el hermano Gabriel, que puedo, Dios, obrar en su garganta, oh Dios, bendecirlo. Gracias, Señor. Te pido, Señor, de que siga obrando en esta iglesia, tenga su propósito, Dios, con esta iglesia, que pueda haber un mover del Espíritu, Señor, un celo para tu obra, Señor. Despierta, oh Dios, nuevos obreros, Señor. Muévete, oh Dios, en los corazones de los jóvenes que todavía están buscando, oh Dios, un camino para su vida, Señor. Y denos todavía, oh Dios, fuerza y valor a los que estamos viejos y estancados también, Señor. Denos, oh Dios, una visión para poder caminar adelante, Señor, y no tener temor. Gracias, oh Dios, porque podemos nosotros también gozarnos juntos y que sentimos, oh Dios, esa unión en el Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. En tu nombre oro, Dios. Gloria a Dios. Hermano Pedro, por favor, ore por nosotros. Necesitamos que el Espíritu del Señor, que ha dominado sus vidas y se han negado
y han seguido a Cristo, dejando las redes, las dejaron tiradas y lo siguieron al Señor. Que ese espíritu mismo caiga sobre cada uno de los que estamos presentes y los que van a escuchar a través de la internet, a través de la multimedia y por todos los veces que puedan encender este canal y verlos, pues que haya un llamado de entrega total antes que venga el Señor. Amén. Bendito Padre, te pedimos que derrames sobre nosotros ese fuego que derramaste en el día de Pentecostés, para que seamos tus testigos, Señor, y para que pongamos el mundo cabeza arriba porque está cabeza abajo ahorita. Padre, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta, pero tú puedes darnos, Señor, este poder. Y te pedimos también esta tarde, Padre, específicamente por el campamento en Honduras, los hermanos que han quedado ahí, los pocos, que tú envíes refuerzos, Señor, que envíes obreros para levantar ese campamento otra vez y seguir predicando el Evangelio, que tú envíes los hombres y las mujeres capacitados, Señor, para desarrollar ese trabajo, esa tarea, Padre, porque el campamento está ahorita como un talento escondido y sabemos que tú puedes tocar a un hombre de la extremidad de la tierra, Padre, y enviarlo para que cumpla tu propósito, como lo has hecho con nosotros. Envía obreros a tu mies, Padre. Envía obreros a tu mies, al mundo. Es la única manera que se va a evangelizar el mundo. Si tú envías los obreros, Padre, si tú empujas los obreros. Bendice la iglesia Salem, aquí la hermana Rosario de Olivares, Señor, su familia, el ministerio. Bendice, Señor, el hermano Gabriel Pineda. Bendice, Señor, a cada integrante de esta iglesia. Fortalécelos, Señor, equípalos espiritualmente, que sean benefactores, Señor. Jesús oramos. Amén. En el nombre. Amén. Bueno, gracias, mis amados. El tiempo que ha sido maravilloso, porque ha sido un evangelio vivo. El mensaje ha sido testimonial. Y vamos a cerrar pues este tiempo